Estamos viendo la serie de la parábola del sembrador y esta es la quinta parte. He tratado de descomponer esta parábola en 5 sesiones con el propósito de escudriñarla mejor. Y en semanas anteriores hemos visto la explicación que hace el Señor Jesús sobre los distintos corazones donde cae la semilla de la palabra de Dios. Hemos venido diciendo que cuando un predicador o cualquiera que sale a evangelizar lanza la palabra de Dios, está lanzando semillas. Esas semillas caen en un corazón, pero la Biblia nos explica de qué sucede cuando la semilla cae en el corazón. Y hemos explicado en qué tipo de corazón cae la semilla. Y vamos a recordar un poquito abriendo el Evangelio de Marcos, capítulo 4, desde el versículo 14. Evangelio de Marcos, capítulo 4, desde el versículo 14. Y vamos a explicar esta parábola, aunque Jesús da el significado y la explicación de esta misma parábola. ¿Lo tenemos? Marcos capítulo 4 del 14 al 19 y dice así: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y yo tenía un gráfico que más o menos puedo resumir lo que se ha venido diciendo. En Mateo 13, los de junto al camino son aquellos que oyen la palabra, no la entienden. En Lucas 8 dice que oyen la palabra. En Marcos 4 oyen la palabra. La causa que oyen la palabra, pero viene el enemigo de nuestras almas, que es Satanás, quita esa palabra. ¿Y con qué efecto? El objetivo de que Satanás, al quitar esa palabra, quiere que las personas no se salven. Esos son los de junto al camino. Pedregoso, estamos hablando que en Mateo 13 dice que ellos oyen la palabra, la reciben con alegría. En Lucas 8 reciben con alegría, también las oyen la palabra. En Marcos 4 oyen, enseguida la reciben con alegría. Pero surgen problemas por persecución de la palabra en momentos de prueba del cristianismo. ¿Y cuál es el efecto? No aguantan la presión de lo que significa ser un cristiano, se apartan de ella y creen por algún tiempo. Esos son los de pedregoso. También vimos la semana anterior los que son de espinos. En Mateo 13 dicen que oyen la palabra, en Lucas 8 oyen, pero con el correr del tiempo. O sea que no es inmediato el asunto. Con el correr del tiempo, Marcos 4, oyen la causa, las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas, placeres de la vida y muchos otros malos deseos. ¿Qué hacen? ¿Cuál es el efecto? El efecto es que ahogan la palabra, no llegan a dar fruto, no madura, entran a ahogar la palabra. Todo esto sucede, mis queridos amigos, hermanos, cuando se predica la palabra. Ahorita la palabra está siendo predicada, pero tu corazón
será junto al camino. Tu corazón pedregoso puede ser espinos, pero también nos plantea otra posibilidad. Y el día de hoy vamos a ver los que oyen la palabra, pero caen en buena tierra. Lo interesante es que todos oyen la palabra, pero estos, los de buena tierra, tienen un aditivo especial. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Marcos capítulo 4, versículo 20. Marcos capítulo 4, versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Quiero leerle y escuche por favor en esta versión. En la versión TLA dice así: finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representa a los que escuchan el mensaje y lo aceptan. Esas personas cambian su vida y hacen lo bueno. Son como las semillas que produjeron espigas con 30, 60 y hasta 100 semillas. Vamos a tratar de escudriñar esta parábola. Estos oyentes, donde la semilla cae en buena tierra, la buena tierra representa el corazón de la persona, dice que tiene 3 características. Y estas características son acciones continuas, no son en el pasado, son continuas, son de cada momento. Dice que ellos oyen la palabra. Una vez que oyen la palabra, dice la Escritura que reciben la palabra. Y no solamente que oyen, reciben, sino que dan fruto continuo. La fórmula es sencilla, lo que ocurre aquí con estas personas. Ellos oyen, obedecen, y eso es igual a un fruto o crecimiento espiritual. Pero hablemos un poco del crecimiento espiritual. Primero tenemos que recordar que es Dios quien da el crecimiento al creyente. Y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 3. Búsquelo, por favor. 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, 7 y 8. Es Dios en quien da el crecimiento a este tipo de creyentes. Y lo dice así. Pero antes, permíteme explicar un poquito por qué Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, del 6 al 8. ¿Por qué dice Pablo esto? Dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Por qué el apóstol Pablo cita esto? La iglesia de Corintios es un modelo de iglesia conflictiva, una iglesia que tenía muchos dones espirituales, pero al mismo tiempo habían conflictos en la iglesia. Y yo creo que como Torrefuerte, como pastor, yo creo que nosotros somos un poquito de Corintios. Hemos tenido esas etapas también de tener conflictos. En Corintios decía, un grupo de la iglesia decía, yo soy de Pablo. Otro grupo dice, yo soy de Apolos. Y había otro grupo que dice, yo soy del apóstol Pedro. Y había los otros que entre comillas se creían que son solamente, yo no soy de él, yo no soy de él, yo no soy de él, yo soy de Cristo. Pero lo dicen con un orgullo tan grande que el problema es el orgullo, no porque son de Cristo. ¿Me explico? Entonces, Pablo, sabiendo esa división de que los cristianos estaban poniendo su mirada en el hombre, él dice esto: Pablo, yo planté, Apolos regó, pero ¿quién se debe llevar la gloria? Dios es el que da
el crecimiento. Pero no solamente lo deja ahí. Él dice, así que ni el que planta es algo. Quizá ahorita yo estoy predicando y estoy plantando. La Escritura dice que ni el que planta es algo. Ni el que riega. Puede venir otra persona a regar, pero dice que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. ¿Quién se lleva la gloria? Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa para el reino de Dios. Aunque es absurdo, mis hermanos, la verdad que para la lógica del reino de Dios es absurdo que nosotros como iglesia pongamos nuestra mirada en un hombre. Porque dice, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Quién va a dar la recompensa? El Señor. Entonces nosotros debemos entender que el crecimiento lo da ¿quién? Lo da Dios. Hablemos un poco de la importancia de dar fruto como creyente. Y quiero leerle esta cita. La manifestación de la vida auténtica se ve por el fruto. Aquellos que afirman haber recibido la palabra de Dios deben comenzar inmediatamente a producir fruto del Espíritu de Dios. Eso quiere decir que una persona se convierte a Cristo, algo pasó. Si esa persona verdaderamente se convirtió a Cristo, desde ese momento algo pasa en esa persona. Es decir, comienza a descubrir que hay un amor diferente, comienza a descubrir que existe un gozo, comienza a descubrir que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, comienza a descubrir que hay una paciencia diferente, comienza a descubrir que hay benignidad, que hay bondad, que hay fe, que hay mansedumbre, que hay templanza, y estamos hablando de los frutos del Espíritu. La persona se convierte, pero comienza a experimentar todo esto, que nunca en su vida lo ha experimentado. Jesús dijo que por sus frutos lo reconoceremos. Jesús, hablando de los falsos maestros, comienza a decir, ustedes van a reconocer a los falsos maestros, los van a reconocer es por sus frutos los van a reconocer. Entonces, en el cristianismo es importante el fruto. Si no hay fruto, tampoco podemos afirmar que haya una nueva vida. Si tú tienes fe, ¿qué dice la Biblia? Muestra tus obras. La fe sin obras es muerta. Si no hay fruto, tampoco podemos afirmar que hay una nueva vida en Cristo Jesús. Esta palabra del fruto es clave para entender esta parábola. La meta es dar fruto. Veamos un ejemplo práctico de lo que es dar fruto. Lucas capítulo 3, desde el versículo 7. Lucas capítulo 3, versículo 7. Haciendo un barrido con su vista, ¿quién está predicando ahí? ¿Quién está predicando en el contexto? Juan el Bautista. Vamos a leer desde el versículo 7. Lucas 3, 7. Dice así. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Esos somos nosotros? ¿Somos nosotros? ¿Verdad la misericordia del Señor? ¿O usted está creyendo que también es judío? Que más o menos que por su nombre, que si se llama así, Falqués, y que usted viene de la raíz de por allá, entonces ya es judío. Pobrecito el que es Quiñones, pues.
explico? Que se inventan algo que porque tu nombre es así, entonces tú vienes de esta genealogía, de por ahí, pero como sea, están diciendo que tú eres judío. Y mucha gente está creyendo eso. Entonces, tranquilo, nosotros somos ecuatorianos y por la gracia de Dios, aquí estamos. Aquí estamos. Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué haremos? Bueno, vamos a ver qué van a hacer. Y respondió y les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene de comer, haga lo mismo. ¿Verdad que son cosas prácticas? Nosotros tenemos más de 2 túnicas. Mira, cosas prácticas de la vida diaria. ¿Qué más? Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y dijeron, maestro, ¿qué haremos? ¿Quiénes eran los publicanos? Unos judíos traicioneros de la patria, porque se vendieron prácticamente a los romanos por dinero. Eran los que cobraban impuestos. ¿Y qué característica tenía ellos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Mire que estamos hablando de frutos dignos de arrepentimiento. Al publicano, no exijáis más de lo que os está ordenado. Pero también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contestaos con vuestro salario. Y como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muy bien. Vámonos al siglo XXI, 2015. Si tú eres de profesión albañil y dices ser cristiano, no robes el cemento, pues. ¿Cuántos testimonios he escuchado yo que el dueño de la casa tiene que ya estar prácticamente ahí para que los albañiles no hagan de la suya? Porque o se llevan el cemento o se llevan los bloques y luego te dicen, no alcanzó. No robes la confianza de quienes depositan, los clientes depositan en ti. Eso sí es que eres albañil de profesión. Eres un albañil cristiano. Eres un contador. No hagas falsas cuentas, pues. No maquilles las cuentas. No te prestes para eso de tus jefes. Eres mecánico. Sé honesto, pues. Y pon los repuestos que te toca poner. Eres empleada doméstica. No robes, pues. ¿Cuántos casos se ve que se descuida la ama y qué pasó con las joyas? Desaparecieron. Yo recuerdo una vez, y mi mamá se va a reír, contratan una empleada doméstica, creo que duró una semana. A la semana yo llego, abro la puerta de mi cuarto, yo cerraba la puerta de mi cuarto con llave para que no entren mis sobrinas, pero ellas se las ingeniaban y entraban. Entonces un día yo entro a descansar al cuarto y donde yo tenía el televisor recién comprado, veo
la mesa, pero no veo el televisor. Y el televisor era un televisor en ese tiempo de 21 pulgadas. Llevaba una semana de haberlo comprado. La deuda era 24 meses o 12 meses, no recuerdo. Pero yo salgo del cuarto y le digo, mamá, ¿tú has visto la televisión? Y ella me dice, pues está ahí. Y como le digo a mi esposa a veces, en ese tiempo no le decía a mi mamá esto, a mi esposa le digo, no insultes a mi inteligencia, ven a ver, porque quizá estoy viendo mal o qué. Mi mamá venga y el puesto del televisor. ¿Qué había sido? ¿Quién se lo llevó? La empleada. Eres un político cristiano. ¿Qué te toca hacer, hermano? ¿Qué tiene que hacer un político cristiano hoy? Yo veo a los políticos que dicen que son cristianos poniéndose al mismo nivel de los otros políticos. Si el uno grita, ¿el qué hace? También grita. Si el uno usa unos apelativos, el cristiano también usa otros apelativos. ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento hoy en día? ¿Cuáles son? Y si eres un abogado cristiano, ¿qué vas a hacer? Sé justo, pues. Porque estás representando ¿a quién? A la justicia. Entonces, si te das cuenta, la lista puede ser: los cristianos deberíamos también ser la primera opción de trabajo para la gente del mundo. Solo basta con decir en el currículum, cristiano evangélico. ¿Qué significa eso? Ya debería ser suficiente para decir, llámamelo a este. Porque si ha leído un poco de Biblia, de pronto ese impío dice, a este man, aquí viene bendición a la empresa. Pero yo creo que lo he comentado una vez. Voy a vender mis servicios y obviamente cuando la persona, tú le vas a vender los servicios, está a la defensiva, si que le vas a quedar bien o no. Bueno, y yo veía que estábamos entrampados en el asunto, que yo decía en mi mente, ¿y a qué hora me das la primera parte del dinero? Ya te estoy dando, mis clientes son esto y el otro y ya, o sea, ¿a qué hora? Y bueno, yo saco mi as bajo la manga, yo soy cristiano, ni me diga. ¿Usted sabe cuántos cristianos me han quedado mal? Bueno, yo soy cristiano y también soy pastor, déjeme decirle. Ese es otro cuento. Basta con que seamos cristianos, ¿para qué? ¿De qué sirve tener una iglesia de 1000 miembros que afuera no se comportan como miembros? ¿De qué sirve? Pero si hay una iglesia de 70 miembros, que salgan allá afuera, los 70 miembros, a demostrar que son la sal y la luz de este mundo, eso se impacta. ¿Me explico? Eso es en cuanto a nuestras áreas de trabajo. Ahora, hablemos del fruto espiritual. Abra su Biblia en Gálatas, capítulo 5. Y lo voy a leer en esta versión, en esta traducción, lo voy a leer. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, versículo 21, envidias, borracheras, parrandas y entre otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso. Y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todo lo que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios.
yo no sé, pero yo no quiero estar en esa lista, ¿verdad? Pero nos compete lo otro, 5:22. En cambio, ¿qué usted entiende por un en cambio? ¿Qué entiende usted por un en cambio? Si los unos son así, en cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. Todos los que pertenecen a Cristo, ¿qué cosa? ¿Qué dice la Escritura? Todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. ¿Lo leo de nuevo? Todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Versículo 25. Ya que el Espíritu nos da vida. Me encanta esta frase. Debemos dejarlo que nos guíe. ¿Quién nos debe guiar? Pero si se da cuenta de qué manera nos guía, como hemos leído. Volvamos a nuestro pasaje base. Marcos capítulo 4, versículo 20. Y estos, Marcos 4:20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 70 y a 100. No sé si entendí bien esta parte, pero eso significa que vas de menos a más. Dan fruto a 30, a 70 y al 100. Quiero leerle este comentario cultural sobre este versículo. La idea aquí es que las semillas fructíferas difunden la palabra y multiplican los discípulos, como lo debían hacer los discípulos bien entrenados por los rabinos, al convertirse ellos mismos en maestro. Parte de la meta era aumentar la obediencia a la ley. ¿Qué significaba en el tiempo de los judíos? Si yo soy maestro y tengo un discípulo, ese discípulo tenía que en algún momento convertirse ¿en qué cosa? En un maestro. Y por eso que en el libro de Hebreos dice, ya vosotros, habiendo de ser maestros, tenéis que volver a la leche. O sea que parte de fruto es que tú empiezas ¿cómo? Empiezas recibiendo, pero el crecimiento, ¿qué te va a llevar a qué? A que luego tú des. Es penoso ver cómo hay hermanos que toda la vida están recibe y recibe. Y la pregunta es, ¿cuándo va a dar? ¿Cuándo? Asimismo, hay un versículo paralelo a esta enseñanza, Lucas capítulo 8, versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con, ¿qué palabra usa? La perseverancia.
la perseverancia es junto con el fruto la otra marca de un cristiano verdadero. Aquellos que cuando viene la aflicción o la persecución se apartan. Ese era un grupo, ¿verdad? Que por la aflicción de la palabra de Dios, ¿qué hacen ellos? Se aparta. Ese grupo nunca llega a producir fruto. Para finalizar, para todo el que me escucha en este momento, ¿y por qué digo que me escucha en este momento? Porque también sale al internet. Para todo el que me escucha en este momento, le transmito mi convicción. Puede ser que esté equivocado. Si su conversión a Cristo es verdadera, usted tiene que dar fruto. ¿Por qué? Porque el Señor da el crecimiento a sus hijos, como hemos visto. Si su conversión es genuina, usted va a perseverar hasta que Jesucristo venga. Pero la realidad es esta. El Señor quiere que la semilla caiga en un buen terreno. No nos engañemos que soy junto al camino y Dios le agrada eso. No nos engañemos que soy pedregoso y a Dios le agrada eso. No nos engañemos que soy espinos y que a Dios le agrada eso. No te engañes. Buen terreno es lo que quiere el Señor. Y ahí está un engaño de Satanás. Que Satanás le hace ver a todos los cristianos que no importa lo que seas, le agradas al Señor. No importa lo que seas. No importa si eres junto al camino. No importa. No importa si eres pedregoso. No importa. Sí, o sea, estás bien. Gloria a Dios. Espinos. No importa. Espinos. Eso es peligroso. Porque muchos de espinos, el amor al dinero los va a apartar de la fe. Y por eso es el ataque a la prosperidad hoy día, que predicamos en contra de la prosperidad. Porque muchos falsos maestros están diciendo, tienes que ser espinos, en vez de decirle a la gente, huye de ser espinos. Hermanos, a Dios le agrada la buena tierra. Y si no estás en buena tierra, arrepiéntete y sale de esa puerta, pero con buena tierra. Amén.